que hay una obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, o sea, de tu amor, un trabajo que viene del amor, no es un activismo nomás, sino viene del amor. Y agrega otra palabra importante, de vuestra constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces tenemos ahí obra, acción, tenemos trabajo, tenemos amor, que corre por todo el Nuevo Testamento, la constancia, ¿no? Es difícil ser constante, ¿no? Por lo menos a mí me cuesta. En lo que sea, ¿no? Porque uno dice, bueno, arranco algo, bueno, por un rato hay entusiasmo, hay ganas, pero alguien decía que la vida cristiana es una carrera de larga distancia, es una maratón, porque yo he visto gente de mis años de vida, Marcelo y Isla, que han recorrido años, hemos visto gente que venía con un envío bárbaro, eran predicadores, alabanceros, ¿no? Y pasaron por ahí unos años y me dijo, ¿dónde está fulano? Ah, no, fulano parece que se le acabó la pila, el fuego, y ahora, qué sé yo, vende churros en la plaza, no hace nada de eso. Y uno reflexiona y dice, wow, ¿no? Por ahí hubiera sido mejor no correr tan rápido, pero correr parejito, ¿no? O sea que el tema de la constancia en nuestra vida es muy importante y por eso Pablo lo menciona. Fe, obras, constancia. Porque conocemos, hermanos, de vuestra elección. O sea, la vida cristiana también es una elección. Elegimos. Yo elijo estar acá. Otros eligen en su casa, en un club, ¿no? Pero nosotros hemos hecho una elección por el reino de Dios, ¿no? Hacemos una elección decidida y concreta. Y acá continúa Pablo, el versículo 5, diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Interesante esto, ¿no? Este tema del poder de Dios. La iglesia primitiva evidentemente se movía por el poder de Dios. Uno lee los libros Hechos y ve una iglesia donde la presencia de Dios y el poder de Dios era algo visible, ¿no? Había sanidades, milagros, o sea, además de creer, uno veía, y esto impactaba muchísimo. O sea que Pablo decía, no solo que hablo de Dios, sino ejerzo un poder de parte de Dios. Y este tema es como que en la historia del cristianismo ha tenido sus subidas y bajadas, ¿no? O sea, parece que en los primeros 300 años del cristianismo eso era muy notable y visible, y después parece que empieza a menguar, ¿no? Y hay momentos en la historia, avivamientos espirituales, donde vuelve a surgir de que Dios obra milagros, sanidades, Y o sea que tiene que haber una expectativa de que Dios haga esto, ¿no? El problema es cuando no tenemos expectativa, ¿no? Yo iba a una iglesia en mis primeros años de cristiano, no voy a decir qué denominación, donde cuando yo empecé a leer esto y preguntaba sobre esto, sobre los milagros, las sanidades, a mí me decían, no, que esto hoy día ya no es fácil. Ustedes sabrán. No, hoy día, mira, esto pasó, el poder de Dios o las sanidades de Dios fueron cosas que pasaron en el principio. ¿No? Esto lo enseñaban teológicamente fundamental. Pero hoy día, vos no esperes eso. Y a mí, que siempre era un joven un poco inquieto, no me cerraba esa respuesta. Decía, pero a ver cómo es, Dios cambió, no, Dios es el mismo. Entonces, ¿quién cambió? No, la iglesia cambió. Dios no cambió. La iglesia en algún momento empezó a decir, bueno, chicos, miren, esto ya no corre, ahora es doctrina, los milagros no existen, los sanidades tampoco, anda al médico, que no está mal, pero ¿qué pasa? Pablo decía, hay poder de Dios, ¿no? Entonces nosotros somos un pueblo que tenemos que tener esa expectativa, ¿no? De que si hay una situación que parece imposible, yo creo que el poder de Dios, no solo por la sanidad, sino situaciones concretas que parecen imposibles, si yo dejo de creer que Dios tiene poder, y bueno, me quedo con un cristianismo cultural, simpático, buena onda, pero pierde, ¿no? El poder, incluso el poder de transformar una vida. Es un milagro, ¿no? Recién hablamos con Sandra en la cárcel.
¿quién puede transformar a esa gente? El poder de Dios, ¿no? Porque es casi imposible cambiar a un ser humano con técnicas. Yo me acuerdo, caminaba con un pastor teólogo muy destacado de Inglaterra, donde yo había ido a predicar a su iglesia, y estábamos caminando, me acuerdo, entonces yo, después de recorrer un par de iglesias de Inglaterra y verlas vacías, con toda gente mayor, muchas iglesias cerradas, otras que son boliches bailables, otras son mezquitas, yo le decía, Richard, creo que se llamaba, Richard, ¿cómo pasó esto? O sea, ustedes es un pueblo que llegaron a enviar misioneros a todo el mundo, las iglesias llenas, un cristianismo pujante, y ahora templos cerrados, toda gente anciana, mezquitas, ¿cómo pasó esto? Y él después de un rato, pero no me contestó enseguida, como era un hombre muy pensante, después de un rato me dijo, mira Agustín, el problema es que dejamos creer que Dios transforma. Y esta es la respuesta, ¿no? O sea, el cristianismo pasó a ser algo prolijo, cultural, de buena gente, pero ya no creíamos que Dios transformaba con su poder. Y al no creer eso, la sociedad empieza a perder interés en el cristianismo. Porque somos, bueno, un grupito de gente, ¿no? Un club, ¿no? Pero ¿dónde está ese poder que transforma una vida? ¿No? Ese drogadicto, ese alcohólico, ese ladrón. En fin, la transformación de Dios es algo fuerte, ¿no? Entonces Pablo dice, yo no vine solo a hablar de Dios, vine con poder de Dios. Con un poder que yo sé que opera sobre la vida de los seres humanos. Y en plena certidumbre, o sea, con una convicción. Pablo no iba, bueno, no sé, mirá si esto va a ser o no ser, puede ser, no. Yo sé que Dios obra y tengo certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Tengo los apuntes, pero hasta ahora ni los miro, ¿viste? El predicador está entusiasmado. Y ahora viene una parte muy interesante. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la tribulación. Por ahí vamos a ir después. Pero el primer punto, ustedes nos imitaron a nosotros. ¿Qué tal? O sea que la persona no ve a Cristo, pero me ve a mí, que digo que sigo a Cristo. O sea, las personas, ¿a quiénes ven? Nos ven a nosotros. Y Pablo tiene la autoridad de decir, ustedes me pueden imitar a mí. En otro pasaje él también dice, yo imito a Cristo y ustedes me imitan a mí. La pregunta que nos cabe es, ¿pueden personas imitarnos a nosotros? O sea, personas que no conocen a Cristo, dicen como vos sos cristiano, quiero imitar a Cristo. Debería ser así, pero les dejo el desafío, la inquietud, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en mantenimiento en la Ford, así que ahí soy del gremio de Leo. Yo arreglaba teléfonos, Leo arregla otras cosas. Bueno, y yo me acuerdo que yo estaba 8 horas con mi compañero de trabajo, Roberto Pérez, estábamos 8 horas juntas. O sea, más que con mi esposa estaba con él, ¿no? Y resulta que yo no le hablaba de Jesús, ¿no? Sí, él me escuchaba que yo hablaba por teléfono, pero después de unos años de estar juntos, tuvo una crisis y me pidió oración y me dijo en un momento, yo te observo vos 8 horas. Si lo que vos predicás no es verdad, yo ya me hubiera dado cuenta. Porque vos no estás acá, no podés actuar contigo 8 horas. O sos lo que sos o no sos. Ser o no ser, decía, ¿no? de Shakespeare, ¿no? Así que o somos o no somos. Pero no hace falta que hablemos. Una persona que esté suficientemente con nosotros nos va a decir, tiene un carácter y una vida de Cristo. Y entonces podemos decir, imítame a mí. Así que hagamos una pregunta. ¿La gente me puede imitar a mí? ¿Soy digno de imitar? Bien, Pablo nos deja esa inquietud. Y acá viene una parte que la vamos a desarrollar un poco. Muy importante la parte que viene ahora.
Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahí entramos en algo que justo en nuestro grupo lo estuvimos viendo. Esto de cómo la tribulación o el problema yo puedo tener gozo. Son dos sentimientos contradictorios, ¿no? Yo busqué acá en el diccionario tribulación, ¿no? Que es congoja, según el diccionario de la Real Lengua Española, congoja, pena, aflicción moral, persecución, adversidad. ¿Se puede estar atribulado y tener gozo al mismo tiempo? Parece difícil, ¿no? O sea, yo cuando estoy afligido o atribulado, no me parece que puedo estar gozoso. Entonces acá Pablo está diciendo algo que nos desafía tremendamente, y ahí vamos a ir a otro pasaje donde habla de esto más en detalle. No hace falta que lo busquen. 2 Corintios, o si quieren buscarlo, bien, y si no, anótenlo. Pablo habla de esto en 2 Corintios 4:17. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces hay que entender muy bien esto. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿A qué momentáneo se refiere Pablo? ¿Qué es momentáneo? A ver. Bueno, porque uno podría decir momentáneo unos días, unas semanas, unos años, ¿no? Momentáneo. Bueno, momentáneo desde la perspectiva eterna puede ser años. Para nosotros es mucho, para Dios es poco. Entonces es momentáneo. Y hay personas, y quizás hay aquí presentes personas, que hace rato que están con una dificultad. Y uno dice, che, pero esto, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tarda? Este problema no se resuelve. Pasa un año, 2 años. Y nosotros nos pesa el tiempo. Nosotros vivimos 70, 80 años en la Tierra, ¿no? Ahora un poquito más, ¿no? Con la medicina 90, pero más de eso no vivimos. O sea, para nosotros 1 año, 2 años o 10 años es mucho tiempo. Pero desde la perspectiva que nos habla Pablo, que es la eternidad, dice es momentáneo. No te fijas por esto es momentáneo. Entonces acá hay que entrar en un paradigma distinto al que nosotros normalmente nos movemos. Nosotros nos movemos en un paradigma de tiempo limitado, finito. Y eso, como no lo entendemos muchas veces o no tenemos esa perspectiva bíblica, nos aflige más de lo debido, por decirlo así. Pues decimos, bueno, ¿no? Entonces Pablo toca este tema que nos... Y hay otro pasaje que vamos a mirar, que toca de vuelta este tema, pero un poquito más en detalle, en Romanos, capítulo 8, que es un capítulo muy importante, todo el capítulo, no hay tiempo de leerlo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, de vuelta, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿No? Y Pablo después pasa a enumerar los muchos sufrimientos que él tuvo. Él enumera, bueno, a mí me pegaron, estuve en el mar, me torturaron a Pablo. A ver, del momento que se convirtió a cuando murió, prácticamente toda su vida fue pasarla mal. Persecuciones, golpes físicos, cárcel, de todo, ¿no? Pero él de vuelta tenía esta perspectiva de que esto era algo que él tenía que pasar. Por otro lado, él había perseguido a los cristianos. Dijo, yo sé lo que es hacer eso y ahora me lo va a hacer a mí, ¿no? Entonces, de vuelta, esta perspectiva de que lo que estamos pasando, y lo más importante de lo que él dice, que esto va a su vez trayendo en nuestra vida este sufrimiento, por decirlo así, nos va también perfeccionando y puliendo en muchas cosas. Y esto de vuelta a nosotros nos cuesta, ¿no? Porque a nadie le gusta sufrir, pero evidentemente en el plan de Dios eso que nos toca pasar tiene un propósito, ¿no?
Y ahí está lo difícil de encontrar ese propósito. Hace poco me vino a ver alguien que tiene un problema físico, y yo le decía a esa persona, mira, yo tuve también una hernia de disco y durante meses, no sé cuántos años, yo sentía dolor en mi cintura. Y yo decía, ¿por qué Dios no me lo saca esto? ¿No? Y veía a otra gente que se sanaba. Yo oraba por otros que se sanaban y yo no me sanaba, ¿no? Y yo, che, es injusto esto. Yo oro por el otro y a mí no. Y fue todo un proceso para mí que Catherine me vivió más cerca al lado mío. Pero un día, al final fui a la bendita operación a la cual me resistía. Yo no me quiero operar, bueno, al final me llevaron a la fuerza, Catherine me dio una patada y me metió en el hospital. Y yo resistía, la operación salió bien. Yo no operar, no, me habían dicho. Bueno. Cuestión que lo importante que yo decía a este hermano que está sufriendo algo físico, mira, eso va a pasar, pero hay lecciones que Dios enseña a través de esto. Yo aprendí muchas cosas con ese dolor físico que no se iba. Una de ellas, tengo gran empatía por los que tienen problemas de columna. Así que si alguien tiene problema de columna, venga que yo le voy a orar. Veo, bueno, después te veo a la salita. Pero en general, por cualquier enfermedad. Yo iba a ver un enfermo antes, porque, bueno, sí, tengo que ir a ver un enfermo al hospital, le oro, Señor. Pero ahora, que yo pasé esa enfermedad, sé lo que es estar con dolor meses o años. No es lo mismo cuando yo oro ahora. Así que, Señor, tuviste un propósito. Y Pablo lo que quiere decir es que todo sufrimiento o prueba, que igual desde la perspectiva eterna es momentáneo, pero tiene un propósito, tiene un sentido, ¿no? Y esto es lo que, la palabra que queremos quizás dar, que esto que está diciendo Pablo nos ayude a entender los propósitos de Dios en medio de ese sufrimiento. Porque si no, decimos como hay una iglesia que tiene un cartel, pare de sufrir, ¿no? Entonces, bueno, no suframos nada, pero eso no es el mensaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nos dice que no vamos a sufrir, pero nos dice que el sufrimiento tiene un propósito en nuestro carácter, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que va a tener un plazo también. Los sufrimientos no duran realmente toda la vida, hay veces que sí, pero son los menos. En general, tiene un plazo de tiempo, ¿no? Así que Pablo dice, y más aún dice en Romanos, un versículo que es clave para cualquier creyente y ustedes lo conocerán. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es importantísimo, porque nos dice que el que ama a Dios, todas las cosas, aún las cosas difíciles, las cosas bravas, económicos, enfermedades, hay todo tipo de problemas. Pero dice que si amamos a Dios, eso va a tener un sentido y un propósito. Y eso a nosotros, hablamos así con Sandra, cuando no hay un proyecto de vida, un propósito, eso es lo que nos mata, ¿no? Que dice que hicieron un estudio de lo que habían sufrido los soldados americanos en la Segunda Guerra y en Vietnam. Y en Vietnam salió mentalmente mucho peor los soldados que muchísimos soldados de la Segunda Guerra. Entonces hicieron un estudio, ¿a qué se debe eso? Y porque los americanos que iban a la Segunda Guerra sabían por qué iban, ¿no? A liberar Europa, el nazismo, qué sé yo. Los pobres que lo enviaron a Vietnam no sabían bien a qué iban y se encontraban matando orientales, drogándose muchos de ellos. O sea, el no tener un propósito de por qué estoy haciendo algo me desequilibra completamente, ¿no? Entonces Pablo dice, a los que aman a Dios esto les ayuda bien. Bien, entonces ahí estamos con este tema del sufrimiento y ahora volvemos a Tesalonicenses. Porque dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Acá de vuelta el ejemplo de esta comunidad de fe de Tesalónica. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Acá nos habla de una comunidad
que comparte la palabra de Dios, que comparte la fe. Y acá de vuelta yo diría que nos hace de vuelta examinar, ¿estamos compartiendo la fe? Es una pregunta que hay que hacérsela porque yo creo que uno, al principio, cuando se convierte, quizás comparte mucho la fe, ¿no? Por lo menos tiene ese primer entusiasmo, ¿no? De compartir la fe. Pero me parece que con los años nos vamos un poquito aquietando y no siempre compartimos la fe. Hablo de mí y creo que hay algunos de ustedes también, ¿no? No sé qué es, pero nos vamos, no sé si la palabra es utilizando, aburguesando, pero ya no compartimos por ahí. Y por ahí esa persona con quien hablamos necesita escuchar el Evangelio, ¿no? Yo siempre me acuerdo el famoso evangelista Carlos Anacondia. Él era un empresario de una fábrica y un día se convirtió y estaba muy contento y él empezó a compartir con sus proveedores que trabajaban con él se había convertido. Y para su sorpresa, muchos de ellos le dijeron, sí, yo también soy cristiano. Y él le dio mucha bronca, ¿no? Y dijo, nunca me hablaste. Yo estaba en una crisis casi al borde del suicidio y vos venías a mi oficina teniendo a Cristo y nunca me hablaste. Y eso le llevó a él a decidir ser un evangelista y terminó predicando todavía hoy por todo el mundo, ¿no? Pero lo que a mí impactó cuando él contó esto es esos buenos cristianos que podemos ser nosotros. ¿Estamos conscientes de esto? De que esa persona con la cual estoy hablando quizás tiene una grave crisis personal y yo no le digo nada. O sea, tenemos un tesoro, es como que yo, ¿no? Esté en un barco, lo más bien, y los otros se están ahogando y yo la estoy pasando bárbaro. Y el otro está ahogado. O sea, no nos damos cuenta de la gravedad de la situación. Si nos diéramos cuenta, estaríamos mucho más activos. Mucho más. Y creo que fue el fundador del Ejército de Salvación que le dijeron, usted mandaría ¿cuántos años al seminario a sus pastores? ¿Cómo se llama el fundador del Ejército de Salvación? William Booth, ¿no? En Inglaterra. Y él dijo, mire, en vez de 5 años de seminario, lo mandaría 5 minutos al infierno. Está bueno lo que dice. ¿Conocían eso? Claro, o sea, si todos nosotros nos dieran 5 minutos al infierno, creo que saldríamos diciendo, es muy importante que prediquemos el Evangelio, ¿no? Porque no nos damos cuenta de esa terrible situación, ¿no? Estamos medio como adormecidos, ¿no? Un poco adormecidos. Y creo que, bien, creo que Pablo nos dice, salgan de eso y sean un ejemplo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión de los ídolos, en este caso eran ídolos, estatuas que tenían los romanos, los griegos, pero ¿cuántos ídolos hay en nuestra sociedad? A ver, ¿cuáles son los ídolos de nuestra sociedad? A ver, digamos algunos. El dinero, dice Fede. Messi. Bueno, ¿qué más? El celular, dice allá. Netflix. Bueno. El cuerpo. ¿Cómo es eso, Alice, el cuerpo? El culto al cuerpo, gimnasio, dietas. Claro. Bueno, hay muchos ídolos, ¿no? Hernán. Hernán es su ídolo. Bueno, está bien. Esa idolatría, no, pero él dice, invítenme a mí como yo a Cristo. Ese ídolo lo podemos permitir, ¿eh? Pero bueno, acá habla de una conversión y realmente, a ver, nuestra sociedad argentina está en una crisis moral. No hablemos de política. Hablemos de moral. Es una crisis moral tan grave, que la mentira, el robo, la difamación está metido en las entrañas de nuestra sociedad, ¿no? O sea que tenemos que tener una voz muy clara, una voz profética, de decir, debemos arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos como sociedad de esta condición. Bueno, todos miran para allá, entonces yo miro para allá. Cuando ustedes terminen, volvemos acá. Valores perdidos. Valores perdidos, ¿no?
valores perdidos. O sea, me acuerdo que mi mamá me decía, vos no sabés lo que era la Argentina cuando yo era joven. O sea, no hablemos de política, pero valores morales. Ella me contaba que hubo un intendente en Rosario que porque robó, no sé, 100 pesos, el tipo se suicidó, ¿no? Pero era tal la vergüenza de encontrar que uno había robado que el tipo, ¿no? Y de eso hemos llegado a lo que estamos hoy, ¿no? Con el yate gate y todo eso. 5 minutos en el infierno. Para cualquiera de ellos. Bueno, sí. La cuestión es que entonces necesitamos una predicación concreta y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Así que esa es nuestra expectativa. Ahora Jesús, que vendrá de vuelta de los